Amén. Pueden tomar asiento, familia, y si tienen sus Biblias ahí con ustedes, pueden agarrarlos y seguirme a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a estar hoy en versículos 11 hasta 17. 11 hasta 17. La semana pasada, Rudy estaba hablando acerca de lo del centurión. Entonces, todo el texto era acerca del poder, el poder de Cristo. Y hoy vamos a ver su poder otra vez. En el texto anterior era su poder sobre la enfermedad. Hoy por la noche vamos a ver su poder sobre la muerte. Entonces, con eso en mente, vamos a leer la palabra de Dios, recordándoles que esto es el poder hasta salvación. Entonces, pongan atención. Esto es la cosa más importante que vamos a hacer hoy en la noche, porque es Dios hablándonos. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran sacerdote, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oremos. Padre Celestial, para cerrar este día del Señor, este día de reposo, no hay un mejor lugar, oh Dios, para estar escuchando de la gloria de nuestro Señor. Eso es lo que queremos ver, Dios. Como habían dicho en Juan: Señor, queremos ver a Cristo. Eso es lo que queremos ver hoy por la noche, oh Dios. No queremos escuchar a un hombre. No hemos llegado para escuchar los pensamientos de Aarón. Hemos llegado porque queremos entender más de ti. Hemos llegado para ver a nuestro Rey. Ayúdanos a hacerlo, oh Dios. Hay cosas que nos llaman la atención. Los celulares pueden estar vibrando en este momento con mensajes de personas fuera de acá, con trabajo que viene en camino esta semana, oh Dios. Ayúdanos por los siguientes 20 y pico minutos a dejar esas cosas a un lado y ser asombrados nuevamente del carácter de nuestro Dios. Ser asombrados por quién es nuestro Dios, lleno de compasión para pecadores. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Me gusta pensar en este escenario que está sucediendo, imaginándolo en el contexto de Honduras. Hace poco estaba viajando hacia Copán Ruinas, y no sé si ustedes han tenido la experiencia de bajarse yendo de Ciguatepeque por Jesús de Otorro.
Cuando usted está bajando es una bajada bastante y cuando usted llegue hay un rótulo que dice bienvenidos a Jesús de Otorro y hay árboles a todos lados de la calle. Y cuando estoy pensando en este texto tenemos Jesús en versículo 11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín. A sus discípulos iban con ellos acompañados por una gran multitud. Pensando en este contexto, Cristo y su multitud bajando de esa cosa, yendo a Jesús de Otorro, a la entrada a la ciudad, con una gran multitud, todo lleno de gozo, quería escuchar de Cristo y preguntándoles cosas. Y lo que está sucediendo al mismo tiempo, cuando ellos están bajando, hay otro grupo llegando a esa entrada, pero con cosas diferentes va, llegando con tristeza. Llegando porque llevan un muerto, porque en el costumbre de ese texto normalmente llevaban el muerto afuera de la ciudad. Y era el día que murió este hombre, porque normalmente lo sepultaron de un solo. Entonces este hombre acaba de morir y toda esta gran multitud marchando hacia la entrada de la ciudad y los dos llegando juntos. Puedes verlo, los dos llegando ahí. Y he estado pensando en eso, de ellos bajando de Ciguatepeque por Jesús de Otorro y los otros saliendo aquí y encontrándose en ese rótulo que dice Jesús de Otorro. Es exactamente lo que está sucediendo en este texto. Ellos llegando, estos dos grupos, y están con diferentes emociones. Emociones, unos con gozo y unos con tristeza. Y en este texto solo quiero notar algunas cosas de lo que sucedió cuando estos dos grupos se pegaban. ¿Y quién está al centro de los dos grupos? Podemos decir al centro de un grupo es el que murió. Y al otro grupo es Cristo, porque toda la gente quiere escuchar de Cristo. Pero lo que vamos a ver es en el texto, el centro del texto es Cristo. Siempre es. Es Cristo actuando sobre los dos grupos. Entonces, cuando ellos lleguen al punto de encontrarse, debemos ver y notar algunas cosas en el texto. La primera cosa que debemos notar es la situación de la mujer, la situación de la viuda de Naín. Dice el texto que ella es primeramente, en versículo 12, cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre. Y ella era, ¿qué? Viuda. La primera cosa que debemos ver en esta situación es que su situación está mala. Ella había, no sabemos cuándo, pero había caminado a este lugar antes. Ella había puesto su esposo en la tumba. No sabemos cuándo, pero había pasado por este camino antes. Pero lo más importante es no solamente que eso es triste, que ella había pasado por la muerte con su esposo antes, pero lo que dice el texto es que ella está llevando este muerto, que es ¿quién? Su hijo único. Su hijo único. Entonces, lo que está sucediendo en ese contexto es una situación grave, porque lo que significaba en ese contexto era, ella no tenía provisión para ella misma. No tenía esposo que iba a proveer para ella. Y ya que tenía un joven, significa que puede ser que ella es un poco arriba de la edad a donde podía encontrar a alguien para ser su esposo. Entonces no había protección para ella. Y ya, además de ellos, en ese contexto, perder el hijo único significaba perder su nombre en Israel. Entonces la idea es que ella está caminando con tristeza, llorando con toda esta multitud, y ella no tiene esperanza. ¿Cómo va a sobrevivir esta? No tiene su esposo, ahora no tiene su hijo que va a guardar la línea de la familia, y ella está sola. Entonces podemos ver que la situación está grave. Ella va a ser cortado o echado por afuera.
siempre buscando, siempre pidiendo de la gente, porque no había manera para tener a alguien que iba a proveer. Entonces debemos ver en esa situación, familia, las consecuencias del pecado. La muerte entró por el pecado. Mire, ella está pasando por esto porque la muerte está mostrándose en esta situación. Ellos están llegando llorando porque lo que solo pueden ver es muerto. Entonces, lo que entró con el pecado es la muerte. Y esta mujer en su camino hacia el lugar para sepultar a su niño ¿qué vamos a ver? JC o Juan Carlos Rayo, a quien está nombrada mi hija Riley. Quiero que ustedes escuchen lo que él dice acerca de este texto. Es un poco largo, pero él dice: nunca olvidemos esta gran verdad. El mundo que nos rodea está lleno de dolor, la enfermedad, el dolor, la dolencia, la pobreza, el trabajo y los problemas abundan por todas partes. De un extremo al otro del mundo, la historia de las familias está llena de lamentaciones, llantos, lamentos y aflicciones. ¿Y de dónde salió todo? El pecado es la fuente y la raíz a la que todo debe remontarse. No habría habido lágrimas, ni preocupaciones, ni enfermedades, ni muertes, ni funerales en la tierra si no hubiera habido pecado. Debemos soportar este estado de cosas con paciencia. No podemos alterarlo. Podemos agradecer a Dios que hay un remedio en el Evangelio y que esta vida no es todo lo que hay. Pero mientras tanto, echamos la culpa a la puerta correcta. Echamos la culpa al pecado. ¿Cuánto debemos odiar el pecado? En lugar de amarlo, aferrarnos a él, jugar con él, excusarlo, jugar con él, debemos odiarlo con un odio mortal. El pecado es el gran asesino, ladrón, pestilencia y molestia de este mundo. No hagamos las paces con eso. Hagamos una guerra incesante contra él. Es la cosa abominable que Dios aborrece. Dichoso el que es unánime con Dios y puede decir: aborrezco lo que es malo. Lo que esta mujer está viviendo es las consecuencias del pecado. Todos nosotros viendo esto, que habíamos dicho que hay 30 y pico personas enfermos, que nosotros podemos decir: no queremos esto. Pero lo que debe llevarnos a pensar es la consecuencia del pecado. No estoy diciendo que es uno a uno. Por un pecado estoy enfermo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la consecuencia de lo que Dios había dicho en Génesis, de lo que iba a suceder, es la muerte. Y ahora estamos viviendo esa realidad. Cada persona sentadito aquí, joven o viejo, está marchando hacia la tumba. Marchando. Ahorita mismo sos más viejo. Ya. No puede alterarlo. No hay manera para frenarlo. Es una realidad. Pero no es la normalidad de lo que Dios va a hacer a la eternidad. Va a echarlo por afuera. En Edén no había muerto, pero por la consecuencia del pecado hay muertos. Entonces podemos ver la situación está grave. Ella está doliendo por lo que está sucediendo en su vida, no teniendo su esposo, no teniendo su hijo único. Y ahí llegue Cristo con su compasión. Con su compasión. Es la segunda cosa que debemos ver, la compasión de Jesús. Y eso sale en versículo 13. Dice: al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Hay varias cosas que podemos notar. La primera es esto: ella no pidió nada de Cristo. En el texto anterior, el centurión llegó a Cristo para pedir. Pero en este texto es Dios notando su situación y Dios, Cristo,
moviéndose hacia ella. Entonces los dos grupos llegando y Dios viendo toda esta gente saliendo y Él entre toda esa gran multitud, ¿qué hizo Él? Notó ella. Mire la compasión de Dios, nada lo escape. Él está notándolo y dice, Él tuvo compasión con ella. En el griego es interesante cómo en diferentes contextos lo entiende diferente. Hoy en día nosotros podemos decir que su corazón o sus sentimientos se fue hacia ella. En ese contexto era más en sus intestinos, tenía ese sentido de amor para ella, porque en esa época los intestinos era el lugar de los sentimientos. En nuestra época es más aquí en nuestro corazón. Como ustedes dicen, me tocó el corazón, ¿va? Entonces, Cristo, viéndolo, su corazón estaba tocado. Cristo en su humanidad. ¿En quién es Cristo? Ahí no era un Dios, ahí en un trono, no, era un Dios real, en forma de siervo, en forma de carne, así como puede tocarlo, viendo esta chava y diciendo, mire, voy a hacer algo con ella. Y se fue. Ni ella pidiendo. Es Él actuando por su propia cuenta. Eso es la historia de cada salvación, cada persona que ha sido salvo. Es Dios actuando. Y Él tuvo compasión con ella. Y podemos notar que esto no es la única ocasión cuando dice estas palabras. Ustedes pueden ir, si quieren seguirme, a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Cuando Jesús está ahí con Marta y María, cuando Lázaro murió. En versículo 32 dice, al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu. Compasión. Tenía compasión por la situación. Y él odiaba el resultado del pecado. Pero al mismo tiempo no es el único lugar donde podemos verlo. Vamos a Marcos. Marcos 1, versículo 40. Marcos 1, versículo 40. Dice, un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido ¿a qué? A compasión. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. No es el único lugar a donde podemos ver este Cristo. Hay 11 más que podemos notar, pero nuestro Dios tiene emociones. Cristo tenía esa emoción a ir hacia la gente porque Él odiaba el resultado del pecado, porque lo que está mostrando, y vamos a hablar de eso al final, lo que está mostrando es que Él vino para poner todo en orden nuevamente. Que iba a venir a matar a la muerte, a la enfermedad, a la pestilencia. Eso es el propósito de Cristo. Él va a aplastar todos sus enemigos y la muerte es uno de ellos. Entonces la idea es como Él está mostrando algo que Él odia las consecuencias del pecado. Y en diferente manera toda esa multitud que estaba alrededor de esa mujer con su hijo muerto, no podían hacer nada. Mire, tanta gente y no pueden hacer nada. Está muerto ese niño. No sé si ustedes han visto esas cosas aquí en Honduras, cuando hay gente que tiene un niño que murió y están gritando y llorando. Y a veces aquí en Honduras les gusta ponerlo en la tele solo para que la gente pueda disfrutar de verlo. Y es triste.
Y eso es lo que podemos ver y nadie podía ayudarle. Nadie. Y podemos pensar, Cristo fue tan lleno de compasión y sus primeras palabras son, no llores, tita. Qué falta de compasión. ¿Quién va a decir no llores? En esa gran multitud ya tiene su esposo muerto, ya tiene su hijo joven allí muerto, siendo llevado a ser puesto en la tumba. Y la primera cosa que dice Cristo es, no llores. Es lo mismo de lo que habíamos escuchado hoy en la mañana cuando llegó Mefiboset enfrente del rey. ¿Y qué dijo? No temas. ¿Por qué? Soy un rey que va a mostrar compasión. Y en la misma manera, Cristo está diciendo, no llores, porque yo voy a mostrar mi poder contra esto. Yo voy a mostrar quién soy yo. Yo voy a mostrar que su única esperanza, la única esperanza contra la muerte no es en ustedes, está puesto en yo. Yo puedo dar esperanza. Soy el único que puedo dar esperanza. Y eso es importante para creyentes, porque eso es lo que Pablo dice en Tesalonicenses, que nosotros no debemos tener lágrimas como los no creyentes. ¿Por qué? Porque hay esperanza en nuestro Cristo, que Él va a levantar a los que han muerto en Él, que Él va a ser fiel a su palabra, no preocupado como lo demás con la muerte y lo que está sucediendo. Hoy por la tarde mi esposa me envió un video de mis cipotes ahí en Mississippi, y se fueron a la tumba de la hermana mayor de Rachel, que murió a 28 años, hace 13, 14 años atrás. Murió de cáncer y tenía 28 años, y mi Catherine está nombrada por ella. Y estaban allá, y lo que me agarró en curva es que mi abuelo, el papá de Rachel, mi suegro, estaba allí con mis niños hablando de la catecismo menor de Westminster. En número 37 dice, ¿qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Y sus cuerpos están todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Eso es lo que podemos tener como confianza en nuestro Rey, que Él va a regresar un día y Él es lo que da esperanza. Nosotros podemos marchar hacia la tumba reconociendo que la muerte es algo que tenemos que enfrentar, pero lo podemos enfrentar con esperanza si tenemos Cristo. Lo podemos enfrentar porque hay algo al otro lado. Si sos creyente. Si no sos creyente, va a tener la misma reacción de algunos de ellos que estaban ahí, que estaban llenos de temor de este Dios. Porque esa es la respuesta apropiada. Sin Cristo debe tener temor de la ira de Dios. Su consecuencia no solo es el pecado, es el infierno por toda eternidad y separación de Dios y tener su ira sobre usted. Entonces, si está escuchándome y no sos creyente, venga a Él. Venga. Busca su esperanza solo en Él. Es su único lugar de encontrar esperanza. Es su único lugar de reconocer lo que Él está mostrando acá, que Él tiene poder sobre, autoridad sobre la muerte. Y eso es lo que podemos ver terceramente en el texto. Y finalmente, la autoridad de Cristo. Mire, versículo 14 dice, acercándose, tocó él. Esa palabra siempre es difícil para mí. Féretro. Voy a practicarlo entre semana. Pero esa palabra. Entonces él llegó y lo tocó. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate.
solo por el poder de su palabra. El mismo que estaba presente cuando dice que sea luz y que sea tierra y que sea animales y que sea árboles, de la misma manera dijo, levántate. Y no había momento de, ¿qué vamos a ver? ¿Qué sigue? Capítulo 2, viene en 3 semanas. No, de un solo. Se levantó y mire, para mostrarnos qué interesante era, para ser muy lleno de humanidad, para ponerlo así. Mire, en 15 dice, el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¿Cómo? Había muerto. Cuando yo me levanto de la cama en la mañana, no quiero hablar con nadie normalmente. Este man ya había muerto y se puso así. Y empezó a hablar. ¿De qué estaba hablando? A saber. Algunos quieren decir, escribió un libro para hacer pisto porque había muerto y se fue al cielo. No era eso. Estaba hablando. Pero mire el poder de Cristo. Él habla a un muerto y el muerto responde a su palabra. Es interesante en la misma manera de Marcos 1 que hay un detalle aquí. Recuerden Marcos 1 con el leproso, ¿qué hizo? Lo tocó. Y en este texto hizo lo mismo, tocó. ¿Y qué significa ese toque? Que por la ley antigua, eso lo hizo a Cristo ceremonialmente. ¿Qué? Inmundo, ¿va? No limpio, sucio. Él está entrando al mundo de los pecadores diciendo, yo voy a llevar todo lo sucio sobre mí. Yo lo voy a tomar para ustedes. Yo voy a ser fiel a ustedes. Yo estoy mostrando todo lo demás. No quiere tocar nada de esto para que no sean impuras. Pero yo vino para este tipo de gente. Yo vino para mostrar mi poder, para matar al enemigo final, para mostrar que yo soy el rey de la promesa. Y eso solo es una pedacito, un aperitivo de lo que Él va a hacer al final. Él podía sanar a todos si quisiera. Pero esto solo era para mostrar, este Cristo vino para poner todo en orden. Si vamos rápidamente a Juan 5, versículos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Dice la palabra, no se quedan asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces muestra es solo una pequeña muestra de su poder. Va a llegar un día cuando la trompeta va a sonar y todos se van a salir del sepulcro. Los que han hecho lo bueno para estar con Él y los que no para estar en el infierno. Mire, esto es cómo funciona el reino de Dios. Cristo antes estaba mostrando su poder sobre la enfermedad. Un día va a aplastarlo y no va a existir. Aquí está mostrando con la muerte que lo va a aplastar un día y no va a existir jamás. Familia, este texto está diseñado para ayudarnos a ver a Cristo. Y escuchando este texto, si usted puede escuchar mi voz ahorita y no sos creyente, escucha lo que dice la palabra. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Les pido, si no sos creyente, ven a este Cristo. Mire, Él vino a esta mujer sin ella pidiendo. No sabemos todo de lo que ella era,
Pero sabemos en otros textos que Él vino para pecadores. No hay algo que usted puede hacer para separarse de Cristo. Él está listo para perdonarles. Venga a Él. Pero si sos creyente, lo que debe causar es que usted debe glorificar a Dios, viendo a Cristo el fiel, porque usted puede ir enfrentando la muerte sabiendo que su esperanza es al otro lado de la muerte si Cristo no vendrá pronto. Nosotros podemos ver a Él y tener esperanza en Él. Entonces, creyente, vea a su Cristo. Vea quién es. Depende de Él y solamente de Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este texto. Que nosotros podemos ver el poder de nuestro Cristo. Que es un Cristo que todo responde a Él. No hay nada que no es bajo su pie. Y oh Dios, nosotros podemos confesar como seres humanos que a veces luchamos con la muerte. Nos da temor, a veces dudas para algunos. Pero oh Dios, si somos creyentes, ayúdanos a ver que nuestra esperanza está en el Cristo que tiene poder sobre la muerte, que vino y pasó por la muerte para darnos acceso, que podemos tener confianza, que al otro lado de la muerte es la eternidad con Cristo si somos creyentes. Ayúdanos a depender de eso, de Cristo Jesús, y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.